Todos tenemos una sola vida. Solo una. Hay que vivir mejor. Hay que vivirla mejor. Y dejar nuestra huella. Te podemos mostrar cómo, ya que vivir mejor es nuestro ADN. Nos inspira a cambiar vidas, incluyendo la tuya. Tenemos mucho que aportar. Vitalidad. Una comunidad llena de vida y prosperidad que realmente cuenta. Conocemos nuestro propósito y lo vivimos intensamente porque somos felicidad, integridad, ciencia, celebración y familia. Celebremos juntos, siendo mejores, viviendo al máximo, construyendo la vida que siempre hemos soñado. Juntos podemos descubrir nuestro potencial, porque somos Inmunotech. Todos somos Inmunotech. Hola, hola, querido público. Muy buenos días. Aquí les saluda su amiga Jackie Murcia. Estamos otra vez transmitiendo como cada semana en nuestra programación Dale Opción a tu Salud, y queremos darle la bienvenida a nuestros queridos amigos, el doctor Enrique Gómez Bernal, quien está en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, México. Bienvenido. El doctor tiene una maestría en gestión de calidad de servicios de salud. Gracias por estar aquí. Está con nosotros el doctor Gabriel Búrbano. Él tiene un diplomado en farmacología clínica y él está en la Ciudad de México. Bienvenidos nuevamente aquí a esta transmisión de Dale Opción a tu Salud. Qué maravilla tenerlos aquí. ¿Cómo están ahora? Todo muy bien, muchas gracias, Jackie. Buenos días, Gabriel. Buenos días a quienes están acompañándonos en este momento. En Zoom tenemos, hasta donde pudimos identificar, personas de San Cristóbal en Chiapas, de España. Así que nos da mucho gusto contar con ustedes. Y también tenemos seguramente a una audiencia por Facebook, y probablemente muchas más personas vean esta grabación ya diferida. Pues claro, bienvenidos a todos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal, doctor Gabriel? Bienvenido nuevamente. Lo extrañamos la semana pasada. Sí, muy buenos días. Es un gran gusto estar en este video. Dale opción a tu salud, como todas las semanas. Una disculpa de la semana pasada. Me dijeron que estuvo, no bueno, buenísimo. La concurrencia, las preguntas y la presentación. Claro. Yo estoy en la Ciudad de México. Me da mucho gusto, les repito, darle opción a tu salud. Me voy a permitir, ya que estamos en una sana distancia, quitarme el cubrebocas y poder platicar con ustedes con más tranquilidad. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto esta situación de la sana distancia y la cercanía que nos permite el medio informático. Mucho gusto saber que estamos trascendiendo no solamente fronteras, sino, yo siempre digo, estamos brincando hasta el charco, el océano. Bienvenida a la gente que está en España, bienvenida a la gente que está en Estados Unidos, bienvenida a la gente de la Ciudad de México y de la República Mexicana y de otras entidades que nos estén viendo. Muy buenos días y tardes para todos. Gracias por esa calurosa bienvenida. Pues sí, la tecnología, ¿no? Qué maravilla. Si antes ya estábamos acostumbrándonos un poquito, ¿no? Hemos dado un salto gigante. Bueno, yo en lo personal, pues nunca había usado Zoom ni nada, y mírenme aquí ahora aprendiendo cosas diferentes. Esto es maravilloso. Pues doctores, el tiempo es de ustedes. Nuestro tema de ahora, el glutatión. Vamos a aprender muchísimo hoy. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Pues este es el libro que vamos a iniciar su revisión
revisión a lo largo de las siguientes semanas, y este momento vamos a iniciar con el capítulo 1, que se llama justamente glutatión. El libro, su nombre es Guía Completa de Glutatión, una investigación y aplicaciones clínicas por el doctor Jimmy Goodman. Jimmy Goodman es considerado hoy uno de los expertos mundiales sobre este tema. Ha sido un estudiante apasionado desde hace décadas. Y fíjense, en este momento tenemos la presentación de la carátula y la contraportada de la 5ª edición ya en español. Es una versión muy reciente, del 2018 se publica. Solo quiero enfatizar, por ejemplo, lo que expresa Ronald Katz. Ronald Katz es el presidente de la Academia Americana de Medicina Anti-Envejecimiento. Y él dice que este libro es lo más completo, actualizado y legible sobre el tema. Glutatión es, pues, la referencia más completa, actualizada, que se ha escrito sobre suplementación de antioxidantes con glutatión. Y lo recomiendo, dice. Y al final, en la parte de la contraportada, nos muestra este acrónimo que el doctor Jimmy Goodman ha estado publicando y difundiendo sobre glutatión. Es una buena idea. Y las letras representan, pues, la I de que apoya al sistema inmunológico, es alimento para el sistema inmunológico, la D que glutatión es un desintoxicante, la E que es una fuente de energía y la A que es el antioxidante maestro. Este punto en concreto es el que vamos a enfatizar hoy. Bien, aquí les mostramos algunos de los personajes que iniciaron esta aventura científica que ha estado expandiéndose, fundamentándose en toda la literatura científica. He enmarcado en un círculo rojo al doctor Gustavo Bonus, el personaje ilustre que inicia con este descubrimiento y que impacta ahora en este momento a 11 países, pero está en una franca expansión. Arriba en la foto, en la parte superior izquierda, está el doctor Jimmy Goodman, autor del libro que vamos a revisar, ahora el capítulo 1. Abajo está otro de los grandes científicos, el doctor Boldrog, el alemán, y que es autor, el creador de una modificación a la fórmula original de un producto que es un concentrado de un aislado de proteínas de suero de leche de vaca, pero ya iremos platicando de estos temas. Y arriba a la derecha, uno de los hijos de los capitalistas financieros que promovieron mucho al doctor Bonus para que pudiera compartir al mundo su descubrimiento. Él es John Molson. Bueno, voy a correr ahora un audio donde el doctor Gustavo Bonus, es mi voz, pero estoy leyendo lo que él escribe en el prólogo del libro. El doctor Gustavo Bonus nos cuenta una anécdota muy interesante de cómo surge este descubrimiento y algunas de las peripecias iniciales donde tuvieron que ir poco a poco identificando cómo es que funciona y esta maravillosa molécula de la vida. Corre entonces audio y un poco de la historia. Vamos a pasar por un pasaje de historia muy interesante sobre este tema y ya iremos compartiendo algunos puntos más. Prólogo por el doctor Gustavo Bonus. A finales de la década de 1970, la Facultad de Medicina de la Universidad McGill, en colaboración con otras escuelas de medicina canadienses, emprendió el vasto proyecto de investigación sobre nutrición, involucrando varias especies de animales. Mi equipo, que en ese entonces tenía su sede en el Hospital General de Montreal y que se componía de médicos e inmunólogos, estaba emocionado por haber conseguido datos concretos que vinculan la ingestión de proteínas con una salud óptima. Después de explorar los beneficios potenciales de una gran variedad de diferentes fuentes de proteínas y de generar numerosas publicaciones, recibimos de una empresa suiza un paquete con concentrado de proteína de suero de leche, preguntando si ese polvo podría ser utilizado comercialmente como alimento. Las proteínas del suero en este momento eran tratadas en gran parte como subproducto excedente de la industria láctea
y gran parte de ellas se descartaban como un producto no alimenticio. Para nuestra sorpresa, descubrimos que esta proteína específica no solamente era nutricionalmente adecuada, sino que después de emplear medición de diversos parámetros, encontramos que era capaz de aumentar la respuesta inmune en varios animales. Tardó varios años más de investigación para descubrir que este lote de proteína era rico en los elementos básicos que el cuerpo necesita para producir el glutatión. El enfoque de mi equipo entonces se trasladó hacia el efecto de elevar el nivel de glutatión en el sistema inmune. Nuestros éxitos en el laboratorio acabaron abruptamente un día y yo me encontré completamente estupefacto, sin poder explicar por qué. Después de unos meses, me encontré con una noticia fortuita que me dio la respuesta. Al fabricante de la proteína particular que estábamos estudiando, le habían obligado a cambiar sus métodos de producción, exigiendo que usara métodos más agresivos de pasteurización. En el nuevo método, el producto se tuvo que calentar. Resultó que las proteínas específicas que necesitan las células para producir glutatión son muy sensibles al calor y se habían descompuesto, no siendo ahora precursores eficaces de glutatión. Mi relación ventajosa con grandes científicos fue seguido por otro golpe de suerte, en forma de algunas personas con excelente sentido comercial. Me ayudaron en el complejo y costoso proceso de patentar un método empleando la proteína de suero no desnaturalizada como un medio de aumentar el glutatión. Juntos, conseguimos una lechería en América del Norte capaz de producir esta delicada proteína de una manera que preservara su capacidad biológica para ejercer un efecto sobre la síntesis del glutatión. Era obvio para todos nosotros que se trataba de un avance importante, pero en ese entonces el conocimiento sobre el glutatión no estaba tan desarrollado como lo está ahora. La ciencia médica no percibía las amplias implicaciones para la salud del glutatión elevado. Ha sido para mí tan abrumador como enormemente gratificante escudriñar la explosión literal de material sobre la investigación del glutatión realizada en los últimos 12 años. El Dr. Jimmy Goodman ha sido la eminencia quien ha traído el conocimiento complejo de este tema al público en general. Él ha pasado años investigando el glutatión y la abundancia de sus potenciales aplicaciones clínicas, y ha escrito varios libros que explican estos importantes resultados en términos sencillos. Su formación como médico y como educador le ha capacitado perfectamente para traer estos descubrimientos a la luz. Las páginas siguientes contienen explicaciones claras que la mayoría de los laicos pueden entender, explicaciones respaldadas por abundantes resultados de investigaciones publicadas, suficientes para satisfacer al científico más obsesivo-compulsivo. Yo mismo he descubierto muchas facetas fascinantes de la actividad del glutatión mediante la revisión de sus manuscritos. Le agradezco al Dr. Goodman por abrir el mundo de la investigación del glutatión a la vista del público. Le agradezco su camaradería, sus preguntas que invitan a la reflexión y su amistad a través de los años. Gustavo Bonus. Ahora bien, como pudieron ver, el prólogo, un prólogo muy emotivo, un prólogo que nos narra un tanto cuanto la historia y trata de que nos imaginemos cómo fue que se pudo obtener el conocimiento acerca del glutatión. Entonces, el doctor Jimmy Goodman, en una edición que ustedes pueden ver en pantalla, esta es una edición del año 2014, ahí menciona que el glutatión es mucho más que cualquier antioxidante, como ustedes pudieron ver en el desarrollo del prólogo. Es un poderoso protector y un agente curativo en el cuerpo.
Además, también protege de muchos aspectos en los que nos encontramos inmersos, como pueden ser toxinas, como pueden ser bacterias, como pueden ser virus, como pueden ser propios contaminantes, ¿no? Desde el prender un carro, la atmósfera, cualquier situación que nos ocasiona contaminantes, e incluso también muchos factores para provocar el cáncer. Él menciona que solo cuando las células obtienen un bloque muy bien hecho de construcción, no se puede derribar. Y este bloque de construcción, para no poder caerse, es principalmente una de las funciones del glutatión. También en este libro, que es el que vamos a estar desarrollando durante las siguientes semanas, y hoy nos vamos a enfocar específicamente al capítulo 1, nos dice que favorece el sistema inmunológico, nos favorece también el sistema antioxidante y es el principal desintoxicante que funciona junto con el glutatión. Si nosotros no tenemos un glutatión bien fortalecido, bien establecido, vamos a tener muchos problemas de salud. Una cosa que hay que recalcar muy importante, y como se vio en la narración que hizo el doctor Gómez respecto a el libro, el glutatión se fabrica internamente dentro de las células, pero para esto necesitamos nosotros fortalecer o tener los elementos básicos para poder construir un glutatión saludable, un glutatión en cantidades necesarias, un glutatión que pueda estar dando esas 4 funciones importantes que se han mencionado. El glutatión es una proteína, y una proteína está constituida por aminoácidos. Estos 3 elementos que pueden ver ustedes en su pantalla son los que conforman la estructura molecular, el cuerpo de esta molécula que se llama glutatión. A los extremos pueden ver usted el glutamato y la glicina, que son 2 aminoácidos muy importantes para que se pueda conjuntar bien el glutatión, pero el principal aminoácido que constituye la molécula del glutatión es la cisteína que es la que pueden ver ustedes en el centro. Por otro lado, también es muy importante el azufre, que es el que nos da los enlaces sulfídricos para que pueda tener esta función. Entonces, en conclusión, el glutatión es un tripéptido, es una proteína constituida por 3 aminoácidos, y el principal de los aminoácidos que se va degradando y que no se va reconstruyendo y que tenemos que fortalecer desde el punto de vista nutrición adecuadamente, es la cisteína. Bien, es como una mini proteína, porque en realidad, como bien enfatiza el doctor Búrbano, pues es un tripéptido, o sea, 3 aminoácidos muy interesantemente combinados para generar una serie de efectos en la salud maravillosos. Bien, una parte que el doctor Jimmy Goodman en este capítulo nos enfatiza es este proceso de oxidación, y lo ilustra a través del uso de esta imagen. La imagen que vemos a la izquierda es una molécula de agua. Esa O representa el oxígeno y esas 2 H's a hidrógeno. Entonces sabemos que químicamente el agua o las moléculas de agua están constituidas por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Cada átomo en la naturaleza tiene una carga eléctrica específica. El hidrógeno cuenta con un electrón, el oxígeno con 2 electrones, y para que puedan estar estables esas moléculas, pues tienen que tener sus electrones completos. Así que cuando estas 2 moléculas de hidrógeno se juntan con una de oxígeno, producen uno de los productos de la naturaleza de Dios maravillosos, como es el agua. Cuando le quitamos un electrón o un hidrógeno a esta molécula, pasamos a la imagen derecha, se convierte en un radical libre llamado hidroxilo. Es un hidroxirradical, y esta molécula entonces se torna peligrosa si está en nuestro cuerpo, porque inestablemente, porque le falta un electrón,
va a buscar algunas moléculas cercanas para quitarles ese electrón y poder estabilizarse de nuevo. Entonces, este es el proceso de oxidación. Cuando una estructura molecular pierde electrones, se oxida y entonces se vuelve inestable, generan radicales libres o especies reactivas de oxígeno, se les conoce, y es lo que empieza a producir daños estructurales y a la postre inflamaciones, oxidaciones mayores, enfermedades crónicas, cáncer y muchas de las enfermedades o padecimientos que tenemos hoy que sufrir como humanos. No hay familia prácticamente que no tenga alguien que tenga una enfermedad crónica o que tenga cáncer o este tipo de problemas que tienen que ver con estrés oxidativo que ya hemos mencionado en otros programas previos. Aquí en esta imagen lo que el doctor Goodman nos enfatiza es cómo actúa el glutatión para neutralizar la acción de los radicales libres. En el punto número 1, en esa imagen inicial arriba, nos muestra justamente cuando esa molécula inestable, ese radical libre, ese hidroxilo, que está buscando un electrón, el glutatión, que es donador, digamos, de electrones, de neutralizar a estos radicales libres, le dona electrones a esos radicales libres y los estabiliza. Los convierte otra vez en agua, en este caso, en el ejemplo que se muestra ahí. Pero el glutatión, cuando pierde electrones, se vuelve glutatión oxidado. En el número 1 tenemos el glutatión completito con sus electrones y por eso se le llama la forma reducida, glutatión reducido. Veámoslo así, cuando hablamos de su estado reducido de las moléculas es la parte saludable. Cuando hablamos del estado oxidado donde pierden electrones, estaríamos hablando de un estado que enferma, que intoxica. Y entonces el propio glutatión, pasamos a la imagen 2, le da ese electrón a ese hidroxilo, lo restituye, lo convierte otra vez en agua, pero una manera para que no se vuelva tóxico ese glutatión oxidado es que se juntan dos moléculas de glutatión para neutralizarse mutuamente y se vuelve el estado oxidado, el glutatión oxidado, que está en la imagen 3. Y esa es una forma como el glutatión actúa de manera maravillosa como un antioxidante. Y luego en el proceso bioquímico, el propio glutatión vuelve a recuperar electrones para volverse al estado reducido. Y este mecanismo es el que vamos a ver un poquito más adelante. Adelante, Gabriel. Sí, ahora bien, como se ha mencionado, el aspecto del estrés oxidativo, el aspecto de la acumulación de toxinas, el aspecto de esos radicales libres que mencionaba el doctor Gómez en ese ejemplo de que se va perdiendo un radical y se va ganando. Esto quiere decir que nuestro cuerpo, de una o de otra manera, se está oxidando. Al final de cuentas, todo es oxidación. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una posición en la que ponemos un metal, un alambre y lo dejamos al aire libre, con el paso del tiempo empieza a perder su color, empieza a perder su brillo, empieza a sacar un polvito, se empieza a poner color cafecito, se empieza a deshacer con el paso del tiempo y esto quiere decir que se está oxidando. Si nosotros abrimos una banana, un plátano o mordemos una manzana, este contenido que tiene el plátano o la manzana empieza a cambiar de coloración si nosotros no nos lo comemos rápido. Empieza a tener una tintura un poquito oscura, un poquito café, e inclusive si la dejamos, se oxida y se echa a perder. Nuestro organismo, nuestras células, desde que nacemos nos estamos enfrentando a aspectos tóxicos por el medio ambiente, aspectos en los cuales nosotros tenemos que defendernos de los agentes extraños y perdemos ese equilibrio.
La oxidación es fantástica porque al final de cuentas la oxidación nos está dando el oxígeno que nuestro órgano, nuestros sistemas, nuestras células requieren. Pero también, así como es bueno, es malo. Y la oxidación, si no se corrige adecuadamente por mecanismos que la naturaleza propia de nuestro organismo tiene para defenderse, nos hace daño. El glutatión, como se ha mencionado, es el principal antioxidante que existe, el principal eliminador de toxinas y el principal mecanismo para controlar esos radicales libres. Y si nosotros nos ponemos a ver en nuestra vida cotidiana, todos estamos dependiendo de la alimentación, y si no tenemos una alimentación que nos nutra adecuadamente, no le estamos dando al organismo lo que requiere para que pueda tener sus funciones. Sabemos que existen nutrientes muy importantes como son los carbohidratos, como son los lípidos, como son las proteínas, como son los minerales, como es la propia agua que dijo el doctor Gómez hace rato. Y si tenemos una mala alimentación y tenemos una alimentación que no tiene los nutrientes adecuados, no nos da los elementos para que nuestras células puedan actuar adecuadamente y funcionar como debe de ser. También encontramos una gran cantidad de efectos contaminantes, desde la contaminación por los hidrocarburos, los motores, hasta la contaminación que todos los días, aunque no creamos, tenemos con estos aparatos. Contaminación que nos está ocasionando desde el punto de vista radiación. Drogas, tomamos algún medicamento, tomamos alguna medicina. Los fumadores están introduciendo en su organismo cosas que tienen que ser desechadas por los órganos propios para desechar lo que no nos funciona. Entre ellos, el principal, el hígado. El hígado es una glándula muy importante para poder desintoxicar y para poder eliminar lo que no nos sirve. El principal elemento que tiene las células del hígado es tener una gran cantidad de glutatión para poder desintoxicar y poder eliminar aspectos que no nos son. Radiaciones, como decíamos, el estrés, y no solamente el estrés oxidativo, sino el estrés que nos ocasiona un susto, una inquietud, una situación que no nos permita dormir. Estamos teniendo estrés a nivel cerebral, estrés a nivel neuronal, que nos permiten un desequilibrio que no haga el equilibrio adecuado para poder estar sin ese estrés. Nos encontramos también con posibilidades de lesiones traumáticas, con quemaduras, simplemente la exposición al sol o los alimentos. Cuando nosotros, por ejemplo, los calentamos, hacemos que los alimentos pierdan en muchas ocasiones esa calidad que debe de tener el nutriente que nos está aportando esa verdura, esa carne, ese pescado o alguna otra situación alimentaria. Desde que nacemos nos vamos haciendo viejos, nos vamos oxidando, vamos perdiendo capacidades funcionales con las que nacemos y perdemos muchas cualidades y muchos aspectos que nos permiten seguir teniendo esa musculatura fuerte, esa lucidez mental, esa actividad y esa respuesta rápida que podemos tener. Y por ende también, entre otras muchas cosas más, pone en el libro este esquema que es en relación a la infección. Y no digamos ahora, estamos expuestos, y aunque no lo conocíamos, o si sí lo conocíamos desde el año pasado, estamos expuestos a un agente externo, a un agente patógeno que ha paralizado al mundo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no estaba en conocimiento de ese virus, de ese bicho, como yo a veces digo, que se introdujo en nuestro organismo y que nuestro organismo está tratando de defender. El glutatión, como se ha mencionado, es uno de los principales aspectos que equilibran el sistema inmune. Si nosotros tenemos un envejecimiento celular, como es lo natural,
Nacemos, crecemos, nos reproducimos y también vamos a morir, es la ley de la vida. Las células se mueren constantemente, se mueren gran cantidad de células diariamente con lo que se llama un mecanismo muy técnico que se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte de la célula y la muerte de la célula, si no es de una forma natural, va haciendo que esas células en el corazón, en el hígado, en el páncreas, en todos los sistemas, disminuyan sus funciones y sean capaces de tener enfermedades porque pierden ese equilibrio, ¿no? Entonces, si no tenemos un equilibrio desde el punto de vista metabólico, si no tenemos lo que es una construcción firme y sólida para que el viento, un terremoto, lo que sea, no tire ese edificio, lo mismo sucede con nuestro organismo. Debemos de fortalecerlo y se debe de fortalecer con nutrientes satisfactorios, con todas las características que hemos estado hablando en sesiones pasadas, como disminuir el estrés, tener buena alimentación, no consumir alimentos que no son deseados, tener paz interior, una serie de situaciones. Esto, si no lo controlamos, nos produce ese desequilibrio biológico, psicológico y social y nos produce enfermedades que posteriormente, lo peor de todo, es que esta enfermedad pueda ocasionar la muerte del individuo. Entonces, Gabriel, como lo has señalado muy bien, una función importantísima es, en primera línea de defensa, como dice la imagen, el funcionamiento de los antioxidantes naturales. Correcto, definitivamente. Ahora queremos compartir con ustedes otro esquema que ilustra en el libro el doctor Jimmy Goodman, relacionado con el papel central que tiene el glutatión como antioxidante maestro. Es decir, ayuda a que otros antioxidantes tengan funciones óptimas y que su efecto se pueda prolongar. Recordemos que hablábamos de estados reducidos, donde están esas moléculas estables, y los estados oxidados. Eso mismo pasa con los antioxidantes. En esta imagen, en esta ilustración, pone en el punto central al glutatión, que se abrevia como GSH, y cómo ayuda a otros antioxidantes a recuperar sus funciones y mantenerse más tiempo funcionando. Voy a referirlos, por ejemplo, en esta imagen como engranaje perfectamente coordinado a las dos estructuras que están abajo, la vitamina C y la vitamina E, porque son más conocidas para el público en general. Ustedes saben que las verduras, las frutas tienen muchas vitaminas y que las vitaminas en general, su función, entre otras, es como antioxidantes. La vitamina C, entonces, cuando está en su estado reducido, hace la función antioxidante regalando electrones a esos radicales libres. Pero al perder electrón, se convierte en su estado oxidado. Para volverlo a su estado reducido, el glutatión participa también donándole electrones y reconstituyéndolo. La vitamina C ayuda también en el ciclo a que la vitamina E y el ácido lipoico, otro potente antioxidante, también funcionen de manera natural. Y así es una combinación, una coordinación muy interesante. La vitamina E hace lo propio. Ayuda a que la vitamina C y el ácido lipoico se mantengan activos en su estado reducido. Y todo esto va coordinándose como papel central a través del glutatión. Decíamos, el ácido lipoico en la parte superior derecha también es otro potente antioxidante con efectos muy interesantes de los muchos antioxidantes que existen en el organismo. Igualmente el peróxido orgánico, que en efectos, digamos, químicos es un, diríamos, blanqueador, un desinfectante, pero en el organismo esa molécula orgánica
funciona también como un poderoso antioxidante. Entonces es maravilloso cómo nuestro creador hizo nuestro organismo de manera que las moléculas se coordinen perfectamente y mantengan este equilibrio saludable. Si me permites un comentario. Si me permites, sí, claro, un comentario, perdón. Ahorita estoy haciendo la semejanza en mi mente. Esta explicación de este engranaje tan perfecto y del círculo que es el glutatión en el centro, que es el que está coordinando ese ácido lipoico, esas vitaminas C y E y esos peróxidos, como bien mencionabas, y perdón por la interrupción, me pongo a pensar que el glutatión, para los que no son conocedores del aspecto fisiológico, sin minimizar algún aparato, órgano o sistema, es como nuestra columna vertebral, como nuestros huesos. Si no tuviéramos los huesos, nuestro organismo se caería, no tendríamos un sustento, no podríamos estar erectos, no podríamos movernos, porque es el eje central, por así decirlo. El glutatión es el aspecto central, es el aspecto más importante de todos los desintoxicantes, como bien mencionaste, Enrique, que hay muchos en el organismo, pero si no se tiene la clave central que los está equilibrando, que los está, esto que explicaste molecularmente de quitar los oxígenos en los electrones, si no tenemos un glutatión central, de nada nos sirve. Perdón por la interrupción. No, excelente, Gabriel. Muy bien. Así que, como ven en la imagen de superior derecha, el glutatión resulta pues el antioxidante más poderoso. ¿Qué otros beneficios en salud, ya de manera muy sencilla, digamos, se pueden? Pues ya se ha comentado, el glutatión es alimento para nuestro sistema inmunológico. Así que cobra muchísima importancia el que en estos momentos, sobre todo de un riesgo por esta pandemia y por muchísimas infecciones y más que vendrán en el futuro cercano, pues es súper importante que tengamos un sistema inmunológico funcionando de manera óptima, normal, que nos pueda defender, y el glutatión juega un papel fundamental. No sé, Jackie, si me ayudas, por favor, con los sonidos ajenos. Muchas gracias. Igual, hemos estado hablando de ese poder antioxidante y desintoxicante que tiene el glutatión, eliminando todo tipo de toxinas y muchas de ellas radicales libres que, si no se controlan, pueden ser origen de cáncer. Por eso se habla de que el glutatión es un factor fundamental para controlar estos padecimientos crónicos, incluyendo el cáncer. También, en el sentido que hemos estado comentando, en el eje es protegernos de esta oxidación celular, de este estrés oxidativo, que hoy se reconoce cada vez más como el principal factor causante de muchos de los padecimientos que hemos estado insistiendo que todos en nuestras familias o en nuestros propios organismos padecemos. Y bueno, ya mencionaba Gabriel el papel también que tiene la radiación ionizante produciendo justamente este desequilibrio oxidativo. Pero algo en el punto 6 que es maravilloso, que pocos conocen, que el glutatión en el núcleo celular ayuda, interviene en esta reparación de cadenas genéticas defectuosas. Es una situación que muchos desconocen. En esta reproducción celular, de manera natural, normal, diríamos, hay ciertos defectos de construcción de estos bloques genéticos que se eliminan por el propio sistema inmune y los mantiene controlados. Pero cuando el sistema inmune no está funcionando de manera correcta y hay muchos agentes agresores, se puede disparar este proceso cancerígeno. El glutatión, en un nivel adecuado de nuestro organismo, va a reparar esas cadenas genéticas. Adelante, Carolina, pasa por acá a la izquierda. Es interesante. Jackie, ¿me puedes ayudar? O Gabriel, no sé si tienes el... No.
No. Ya le apagué el micrófono. Gracias. Parece que se conectó 2 veces la persona, pero ya Muy amable. arreglamos. Son ahora sí que circunstancias que ocurren en vivo, ¿verdad? Programa en vivo, exacto. Bueno, es un elemento fundamental de glutatión para producir moléculas maravillosas. Todas las proteínas ocupan un lugar central en nuestro funcionamiento como seres vivos, ya no como personas, sino todo ser vivo. En estructura, como ahorita mencionaba Gabriel, en la estructura celular, en enzimas, en acciones que potencializan o generan reacciones químicas que sostienen la vida, las proteínas juegan un papel fundamental. Otros, digamos, elementos que no son tan conocidos, estamos hablando de las prostaglandinas y los leucotrienos. Las prostaglandinas se identificaron hacia el año 30 y tantos del siglo pasado, donde se ubica dentro del líquido seminal, por eso se llamaron así de origen, prosta por la próstata, glandinas por glándula. Son elementos químicos que en general controlan en esencia los procesos inflamatorios. Hoy se dan medicamentos que regulan las prostaglandinas, pero cuando se hace de manera artificial, generamos una serie de reacciones que producen a veces efectos secundarios pues no esperados, más dañinos. Ejemplo, muchos de los antiinflamatorios que ocupamos hoy de manera común y corriente tienen este efecto, pero también producen efectos secundarios como gastritis que nos puede llevar inclusive a úlceras. Entonces, si desajustamos el proceso normal del organismo, porque ese es otro principio, el propio organismo, si le das los nutrientes adecuados, tiende a sanar por sí mismo. Y el glutatión ayuda a mantener a estas sustancias que regulan la inflamación, como los he mencionado. Y los leucotrienos juegan un papel similar en términos de regular los procesos de inflamación y de coagulación en la sangre, de manera que se identificaron, se llaman leucotrienos porque se identificaron en los glóbulos blancos, en los leucocitos. Y bueno, el glutatión tiene otras funciones múltiples. Es el que transporta muchos aminoácidos y regula la producción de enzimas, que son fundamentales para, como les decía, que nuestras células funcionen de manera normal. En ese sentido, y haciendo un énfasis en la importancia que tiene el glutatión, como pudieron ver las mencionadas por el doctor Gómez en la lámina anterior, más otras muchísimas más, podemos centrar que el glutatión básicamente tiene 4 aspectos importantes. Como había mencionado en un acróstico al principio el doctor Gómez, lo que es vida. Vida, que es el sistema inmunológico, que es el sistema desintoxicante principal que hay en el organismo, que es el que nos da una gran cantidad de energía porque actúan directamente en las mitocondrias con el proceso de la oxigenación, y es el antioxidante maestro porque aunque existen muchísimos antioxidantes en la naturaleza y en el organismo, el eje central para que pueda desintoxicarse adecuadamente es tener los niveles satisfactorios de glutatión. Y recordemos que el glutatión es un tripéptido que está constituido por 3 aminoácidos importantes: la glicina y el ácido glutámico, que de una o de otra manera no es tan complicado poderlos tener en el organismo. Pero el principal y el eje central del glutatión para que pueda funcionar adecuadamente es la cisteína. Y la cisteína la tenemos que ingerir con alimentos y nutrimentos que nos permitan ese ensamble con la glicina y el ácido glutámico para que sean precursores endógenos. Eso quiere decir que nuestras células puedan hacer adecuadamente el glutatión. Por lo que a mí me emocionó mucho
el principio del libro, cuando el doctor explica cómo es que empezó a dar un funcionamiento importante del glutatión, qué ventajas tenía, por qué algunas personas sí, algunas personas no, por qué se enfermaban, y que se dio cuenta que gracias al tener un aporte adecuado de cisteína, podía tener un glutatión satisfactorio. Este es el contenido del primer capítulo del maravilloso libro que vamos a estar viendo en las próximas semanas. El siguiente capítulo es el glutatión y la desintoxicación, pero queremos darle un toque un poquito también ya más actualizado, no solamente hablando del libro. Y si nosotros nos vamos a buscar publicaciones en relación a lo que es la importancia del glutatión actualmente y entramos a una hoja que se llama PubMed, que desde el punto de vista científico es donde podemos obtener todo lo que se está escribiendo desde el punto de vista científico con avales importantes de investigadores, de instituciones y de agencias reguladoras, nos permitimos el buscar un artículo actual que fue hecho muy recientemente, publicado en julio del año pasado, en relación a qué pasa si hay una deficiencia, una carencia o no tenemos el nivel adecuado de glutatión en lo que nos ha mantenido a sana distancia y que nos ha mantenido preocupados durante todo el año pasado, más lo que los resta. Entonces, el doctor Gómez nos va a hacer favor de dar un resumen de este artículo que se llama La deficiencia endógena del glutatión como causa más probable de manifestaciones graves y muerte en pacientes con la enfermedad del COVID-19. Muy bien, el autor es polónico, un biólogo genetista ruso, y en resumen, él habla de que, otra vez, el estrés oxidativo dentro de los procesos biológicos es el factor más importante que se asocia a dejar susceptible o con posibilidad de aumentar las complicaciones de cualquier persona que enferme por cualquier infección, pero en este caso COVID-19. Y lo que se encuentra como una explicación la más plausible, revisando múltiples artículos científicos. Este es un artículo basado en la revisión de múltiples investigaciones y observaciones, que la deficiencia de glutatión es el efecto pronóstico de mayor gravedad cuando no existen niveles adecuados de glutatión en la persona. Su riesgo de complicarse y morir por COVID es mucho mayor. Y en este artículo, este esquema me pareció fundamental por el autor, en donde nos ilustra como eje central la imagen de deficiente glutatión. Si vemos en la zona superior, esa franja roja, vamos a ver qué pasa con el virus y nuestro organismo. Cuando el virus entra en contacto con las vías respiratorias en nuestro organismo, empieza a introducirse a la célula. Ustedes saben que los virus no tienen vida por sí, son fragmentos de código genético RNA, en este caso, el coronavirus, necesita de una célula viva para poder replicarse, reproducirse. Entonces, al introducirse en las células de nuestro organismo, empieza la reproducción. Eso empieza a incrementar cuando no existe un sistema de defensa en óptimas condiciones y empieza a generar daños oxidativos en el pulmón, que empieza a complicarse en la medida en la que la carga viral, es decir, el número de virus empieza a multiplicarse, empieza a perder la batalla, los leucocitos, los glóbulos blancos no logran neutralizar a los virus y estos empiezan a reproducir de mayor cantidad y ocurre ya en esta fase lo que se conoce como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ya la persona empieza a tener efectos de falta de oxigenación, falta de aire muy graves que lo pueden llevar hasta la muerte si no se controla esta hiperinflamación. Entonces, en ese proceso que está central, una deficiencia del glutatión.
Ahora, hay en este artículo mencionando 5 factores fundamentales que nos llevan a un glutatión deficiente o en baja cantidad o insuficiente. Uno es la edad. Si vemos de izquierda a derecha, en ese sentido, empezamos con uno de los principales factores, mayores de 65 años. A medida que envejecemos, la producción interna de nuestras células en producir glutatión propiamente va siendo menor. Y además, la ingesta de proteínas también es menor a las necesidades. Empieza un proceso de catabolismo. La destrucción, esa apoptosis que mencionaba el doctor Búrbano, esa muerte celular programada empieza a ocurrir en mayor medida. Segundo factor fundamental que se identifica es justamente la baja ingesta de frutas, de verduras, sobre todo en épocas de invierno y primavera, donde no aportan los ingredientes suficientes para que el organismo produzca glutatión. De ahí cobra interés, importancia, el cómo identificar fuentes naturales precursoras de glutatión para que el organismo pueda producir glutatión. De ello hablará un poco más adelante el doctor Búrbano, como una opción que queremos compartir con ustedes. Otro elemento que está asociado, ya está muy evidente, son las enfermedades crónicas. Estamos hablando, por ejemplo, ahí dice diabetes mellitus tipo 2, la misma obesidad. Cuando se combina con hipertensión, estamos hablando de lo que hoy se conoce como síndrome metabólico, otros trastornos cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades del hígado. Estos problemas crónicos son, si están presentes, factores pronósticos de complicación para una persona que se infecte de COVID. Y hábitos como el tabaquismo, donde la generación de este humo en el pulmón, en las vías respiratorias, que contiene un alto contenido de toxinas, pues están haciendo que el glutatión tenga que trabajarse más cantidad, desgastarse más, y esto está produciendo una deficiencia de glutatión. El daño oxidativo es severo, la inflamación en el pulmón más importante, y eso pues lleva a la muerte, porque además se establece una coagulación intravascular diseminada, o sea, las células de las sanguíneas, de nuestra sangre, empiezan a coagularse, y eso pues lleva a muerte celular en órganos vitales y obviamente a nuestra muerte. Y para los varones, una mala noticia. Se ha encontrado que en términos de género, los varones producimos menos glutatión que las mujeres. Eso ya de carácter, diríamos, natural. Pues, adelante, Gabriel. Muy bien. Pues como hemos visto en el trayecto de esta hora que se me ha hecho rapidísima, y dando una situación a lo que es el nombre de nuestra reunión, que es Dale opción a tu salud. Uno de los aspectos muy importantes que hemos mencionado y que el doctor Goodman en su libro dice, vamos a conocer en el futuro el término de glutatión, así como vemos vitamina B, vitamina C, vitamina D como antioxidantes y como muchos términos que conocemos actualmente que sirven para mejorar nuestra salud. Nosotros hemos visto en este primer capítulo y con la explicación que aterrizó muy bien el doctor Gómez en ese artículo de una deficiencia de glutatión para una enfermedad en específico que afecta a nivel pulmonar el coronavirus, hemos visto y decíamos que el glutatión está en todas las células de nuestro organismo. El COVID ahora ha empezado por ser la situación respiratoria, pero también hemos visto que el glutatión, si tiene baja en otros órganos y otros aparatos, nosotros podemos ver ahora dentro de las situaciones que dicen hay que cuidar porque son pacientes de riesgo, en específico hablando del COVID, a personas mayores de 65 años, personas de la tercera edad. Y ya vimos qué es lo que vieron en este estudio. Pero también dicen, hay que cuidar a pacientes que tengan comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidades? Que tengan otras enfermedades. Los pacientes que son hipertensos, los pacientes que son diabéticos,
los pacientes que son obesos, y así una serie de enfermedades que dicen hay que cuidarlo más. El glutatión está presente en todas las células, pero el glutatión, recordemos, no se produce si no tenemos 3 elementos importantes que son esos 3 aminoácidos. Y el más importante es la cisteína. La cisteína, que es una proteína muy exquisita, muy sangrona, por así decirlo, muy delicada. Es muy termolábil. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos leche, ya estoy tomando cisteína. No, no. En el momento en que estamos ingresando algunos productos que tienen estos componentes, al llegar al intestino o los ácidos gástricos, hace que se destruya y por lo tanto no entran a la célula como dijimos que tenían que entrar para que funcione y se pueda hacer el precursor del glutatión. Tenemos que tener alimentación y sobre todo nutrición exacta. Como vieron en el principio del video, hubo una reunión con científicos, con empresarios que permitieron que se hicieran cuestiones bioactivas en elementos propios para fortalecer el glutatión y como pueden ver en la pantalla al doctor Gustavo Bonus y a la doctora Patricia Conchaven, ellos hicieron e idearon un nutracéutico, un suplemento alimenticio que tiene el alto contenido de elementos para que el glutatión se pueda realizar endógenamente en nuestras células. Fue un descubrimiento que tiene más de 40 años, un producto que se empezó a investigar en universidades de alta importancia como es la Universidad de McGill, como es otras entidades importantes de ciencia a nivel mundial como es la Sorbona de París, como es el McMaster en Canadá, como es McGill, son muchas universidades y muchos investigadores, entre ellos premios Nobel como el doctor Luc Montagnier, que menciona la importancia de el aspecto antioxidante y que ya lo mencionamos hace algunas semanas en este sentido. Hay un producto que es un suplemento alimenticio que es inocuo, lo puede tomar cualquier persona, desde una mujer embarazada hasta el paciente de mayor edad que se tenga, con comorbilidades, con aspectos de enfermedad que nos van a permitir, como hemos mencionado durante todo este trayecto de esta charla, el equilibrar el sistema de glutatión en su máxima operación. En ese sentido, es un producto que se llama Inmunocal, es un producto de fabricación canadiense que está accesible en más de 11 países y que en su momento platicaremos. Ahora bien, me permito presentar a la doctora Moni Baños Díez. Ella es una médico que vive en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, México, y que es una excelente médico. También tiene dentro de múltiples estudios, ella es maestra en administración y calidad de la salud también, y nos va a dar un pequeño testimonio de lo que es tener un excelente aspecto nutricional y un excelente aporte de diversos sustancias que debemos de tener para tener una salud integral. Adelante, doctora, mucho gusto y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya son tardes. Gracias por estar acá presente. Gracias, doctores. Excelente presentación. Para mí es un honor tener esta pequeña intervención porque, como les comentaba, aparte de ser médica, creo que el mejor testimonio es cuando uno es producto del producto. Y sabemos que hay ciencia detrás del donador de cisteína, pero no es hasta que uno lo prueba y es testigo fehaciente de lo que hace en la salud cuando se enamora del producto como tal. Ese es parte de lo que a mí me pasó a partir del año pasado cuando inicia la pandemia, porque déjenme les cuento que yo soy una mujer que tengo 45 años de edad
pero que en mi segundo embarazo tuve antecedentes de diabetes gestacional. Mi padecimiento se queda ya con el diagnóstico 2 años después, y de ahí para el día de hoy, pues yo tengo todos esos antecedentes, y como bien sabemos los que somos profesionales de la salud, tengo sintomatología donde la propia historia natural de la enfermedad va haciendo estragos en mi organismo, sobre todo al no tener unos niveles de glucosa adecuados, y que también tengo que decirlo y hoy lo reconozco porque tampoco llevaba todas las indicaciones dietéticos como se deben hacer no solamente en paciente cuando ya tiene algún padecimiento, sino en cualquier persona que quiera mantener su salud en excelentes condiciones. Entonces, en el 2018 yo inicio con un sangrado transvaginal y se agrega el diagnóstico de hipertiroidismo. Y es cuando el especialista me inicia con insulina más los hipoglucemiantes orales. En ese entonces llegué a tener una hemoglobina glucosilada, que los que no son médicos les puedo explicar que es un récord hacia atrás para saber cómo ha estado nuestros niveles de glucosa 3 meses antes aproximadamente. Pues yo lo tenía muy alto, llegó a tener 10.3. Me inician con la insulina, como les comento, y no pasa no hay gran cambio, más que obviamente bajan por el propio medicamento, pero yo les cuento que ya tenía el año pasado adormecimiento de mis manos, adormecimiento de mis piernas, edema, hinchazón en ambas piernas. Incluso también venía con un padecimiento de acné y a mí se me había caído el cabello en una área de un círculo en la cabeza y tenía alopecia. Cuando inicia la pandemia, pues hoy sí que he hecho el hacer de utilizar lo mejor que como médico puedo saber que es para mantener mi sistema inmunológico, y decido tomar como debe de ser a dosis altas y adecuadas el Inmunocal. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que yo lo inicié para mantener un sistema inmunológico adecuado, y el día de hoy soy una persona que únicamente estoy con dieta baja en carbohidratos, ejercicio regular todos los días, el donador de cisteína, más algunos productos que hacen sinergia de nuestro laboratorio Inmunotech, y no estoy tomando ningún hipoglucemiante el día de hoy, y tampoco tengo ya insulina. Y en noviembre, que me hicieron los estudios de control, tengo una hemoglobina glucosilada de 6. Así que, pues, el testimonio que yo le puedo dar es como persona, porque creo que es el que para mí ha sido que ha impactado más en mi vida. Sí he tenido con pacientes testimonios, inclusive como comentaban en la ponencia, pacientes con COVID, pacientes que he tratado y afortunadamente ninguno se ha complicado. Entre ellos tengo una mujer obesa e hipertensa que no se complicó. Y pues yo lo único que les puedo compartir es que si están aquí por primera vez, están en el lugar adecuado e indicado, y hay ciencia detrás de Inmunotech. Les agradezco mucho, doctores, y no duden en acercarse si tienen alguna duda al médico que esté aquí dentro del grupo, que todos hacemos una gran labor porque hemos añadido algo a este objetivo que tenemos en la vida de ayudar y mejorar la vida nuestra y de los demás. Doctora Moni, muchísimas gracias por ese testimonio tan importante, por esa apertura y esa confianza de darnos el conocimiento del beneficio que ha tenido este donador de cisteína, como usted le mencionó, como principal precursor del glutatión, y además por su participación como profesional de la salud, que realmente es muy, muy importante. Yo como médico también me he enfrentado a la situación de que efectivamente el médico, el trabajador de la salud,
es el personaje más renuente a este tipo de situaciones. Pero como usted bien lo mencionó, hay que buscar, hay que leer, tenemos un sustento científico. Este tipo de charlas nos permiten abrir la mente, nos permiten tener esa situación, estos doctores estarán diciendo la verdad, entrar esa cosquillita, esa curiosidad, y vayan a internet, vayan a PubMed, vayan a muchas páginas que posteriormente les ofreceremos para que tengan ya y no lo busquen y puedan ustedes ver. Y realmente el glutatión es el elemento central básico para poder tener un estado de equilibrio de salud. Ya lo vimos en la presentación del artículo de COVID que nos presentó el doctor Gómez, su apertura en el sentido de su aspecto de salud como mujer y aspectos que sucedieron durante su embarazo. Yo en algún momento les platicaré también mi historia de vida, en el sentido de que yo también era una persona muy renuente a este tipo de información. Hace 5 años me invitaron a este proyecto y yo dije, no, son cuestiones milagrosas. Estaban muy de moda los productos. Mi formación y mi labor profesional en el área de la industria farmacéutica, en investigación y desarrollo de nuevos productos durante 35 años aproximadamente, dije no, ahora lo retomo y me arrepiento hace 5 años de no haber empezado este proyecto de salud para beneficiar a muchos pacientes y para beneficiarse a mí mismo. Yo no me sabía hipertenso el año pasado, empecé con hipertensión y luego les platico ese testimonio. Ahora estoy feliz de la vida en el aspecto de qué bueno que no pude entrar hace 5 años. ¿Por qué? Porque ahora estamos aquí, los que nos encontramos presentes dando este beneficio, y se vale no creer, como dice un médico muy connotado, también conocedor de aspectos fisiológicos y metabólicos y aspectos del glutatión. Se vale no creer, efectivamente, pero lo que no se vale es no investigar. Y ahora con la apertura que tenemos en este mundo de Internet, podemos buscar lo que sea, y este tipo de productos que tiene esta empresa canadiense son productos nutracéuticos, productos de suplementos alimenticios que van a hacer que nuestra salud sea más bondadosa y mejor. Jackie, muchas gracias por permitirme otra vez estar en Dale Opción a tu Salud. Me siento muy contento en participar contigo, con el doctor Gómez, con las personas que nos asisten. Estoy maravillado con el testimonio de la doctora Baños 10. Claro. Y veo en pantalla a varios conocidos que les agradecemos su participación. Nos hemos extendido 15 minutitos más de lo permitido, pero por nosotros no hay ningún problema. Gracias por su paciencia. Y bueno, la próxima semana estaremos platicando del capítulo 2 de este magnífico libro que se llamará Desintoxicación y Glutatión. Claro que sí, muchísimas gracias, gracias. Estoy muy contenta porque tenemos en el Zoom 20 personas. No sé si alguno quiera abrir su camarita para poder conocerlos, verlos. Gracias de antemano a los que se han unido. Hola, el doctor Che, gracias por acompañarnos otra vez. Gris Aguilar, muchas gracias, mucho gusto. Gracias, Rubicela, gracias por estar aquí. Tenemos audiencia también en Facebook y aquí Armando Avendaño nos está haciendo una preguntita. Doctor, ¿será que le podemos contestar? Dice, ¿qué dosis recomienda para personas con COVID? Ok, bien, creo que sí tenemos el micrófono. Es muy importante tu pregunta, muchísimas gracias. Yo puedo responderla, pero aquí tenemos colegas que me gustaría darles la palabra, la voz. Estoy viendo, por ejemplo, no sé si Che o Carlos, que tienen mucho más experiencia en el manejo clínico de este nutracéutico. ¿Quieren ayudarnos? Diríamos que estamos hablando de si el paciente ya está con complicaciones mínimo, tendría que estar tomando 6 sobres diarios, pero quisiera que ustedes participaran, Che o Carlos.
Bueno, les puedo platicar sobre lo que me pasó a mí. La experiencia personal, yo tuve COVID a principios de año. Usualmente yo tomo 2 sobres, desde siempre, de Inmunocal. Cuando el 29-30 de diciembre del año pasado empiezo con síntomas nasales, irritación nasal, al día siguiente faringitis, subo mis dosis a 4 sobres. Y así me mantuve 3-4 días cuando ya perdí el olfato, cuando perdí el sentir sabores, le subí a 6 sobres. Estuve utilizando el Platinum en la mañana y en la noche, combinado con un regular. Y a mediodía tomaba 2 regulares. Estuve en 6, 6, 6, 6, le agregué también 2 de Optimizer, y de por sí tomo el Omega, entonces estuve prácticamente tomando esos 3 productos, y nunca me compliqué, nunca pasó nada, me sentí muy bien. Si hubiera llegado a saturar menos de 95, seguramente le habría metido 8 o hasta 10 sobres sin ningún problema, porque aquí no tenemos problemas de sobredosis. Yo siento que es muy importante cuando se va a hacer una dosificación de un caso en específico, hay que evaluar al paciente, no todos somos iguales. A veces, ¿en qué día está de COVID? ¿Cuándo empezaron los síntomas? Es una incógnita importante. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué datos de comorbilidad tiene el paciente? Si es diabético, ¿cómo está su glicemia? Si es hipertenso, ¿cómo está su presión alta? Para poder decidir de mejor manera. Grosso modo, se utilizan de 6 a 10 sobres de Inmunocal, y obviamente hay que individualizar cada paciente. Excelente, Che, muy, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Pues hemos contestado esta pregunta. Voy a cerrar ahorita la transmisión del Facebook. Gracias a todos los que se han unido. Gracias por estar aquí y te esperamos la próxima semana en Dale Opción a tu Salud. Que tengan una excelente tarde de jueves. Igualmente, buenas tardes.